Un 7 de enero de hace aproximadamente 5 años, como a las 6 de la mañana, de pronto comencé a escuchar un sonido que era muy característico, el de un loro peleando. Tras correr la cortina de mi habitación y ver hacia el patio, me encontré con una gran sorpresa. En efecto, un loro defendiéndose de tres de nuestras mascotas que estaban en el patio. Inmediatamente bajé, fui a tratar de rescatarlo y me di cuenta de que el loro, en su afán de sobrevivir, estaba lanzando picotazos por todos lados. Algún par de plumas salieron volando por ahí. Alcancé a tirarle una toalla encima y el loro estaba en verdad exhausto. Lo llevamos al veterinario. Afortunadamente no tenía más que el susto y un par de plumas. Ese día el loro pasó prácticamente tirado todo el día. Estaba exhausto. Durante los siguientes 15 días me dediqué con mucha paciencia y tras recibir también algunos picotazos a tratar de hacerle ver que éramos amigos. Hoy en día, Paco es una gran referencia, en especial cuando tengo el privilegio de visitar a algunos pacientes oncológicos para hacerles ver que no habría que darse por vencido. Contra todo pronóstico, Paco prácticamente tenía perdida la vida entre aquellos 3 canes que estaban sobre él. Sin embargo, logró sobrevivir por un instante, por un instinto. No se dio por vencido. Esta anécdota me sirve de referencia para que comencemos a considerar el extraordinario título del tema de la lección de escuela sabática de esta semana. Tener fe, pero contra todo pronóstico. Y me encuentro buscando en el Antiguo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y del verso 1 al 2. ¡Qué texto más hermoso! Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Atención, punto importante, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo el texto del capítulo 11, considerado y llamado el capítulo de la fe, habla acerca de la fe en alguien. Y el verso 1 y 2 del capítulo 12 nos descifra que esta fe es puesta única y exclusivamente en aquel que todo lo puede. La fe puesta en Jesús. Pero analicemos el texto en sí. ¿Qué significa tener fe? Etimológicamente es confiar. Sin embargo, me atrevería a decir que la acepción, el significado más correcto es el que encontramos bíblicamente en Hebreos capítulo 11 y el verso 1. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera. O sea, no hay duda alguna. La convicción de lo que no se ve. Y esto vamos a unir, estamos tratando de analizar el título con el cual ha sido considerada esta semana, Fe contra todo pronóstico. Ahora aclaremos el concepto de lo que significa pronóstico. El vocablo pronóstico es un vocablo compuesto del prefijo pro, que significa adelante de. Y gnóstico viene de gnosis, conocimiento, también del hebreo ginosko, de conocer. En otras palabras, aquello que se conoce con anticipación. Si lo vemos ahora desde el punto de vista de nuestro estudio, analicemos entonces el título de la lección. Podríamos decir entonces de la siguiente manera: si el título es Fe contra todo pronóstico, la primera pregunta es: ¿fe en quién? Fe en Cristo. ¿Contra todo pronóstico de quién? Del mundo. Así que podríamos decirlo de esta manera: vamos a estudiar cómo tener la fe en Cristo contra todo el pronóstico del mundo. ¿Por qué razón? Porque el pronóstico del mundo no es bueno.
En verdad, el mundo nos considera como un caso terminal. Pero la fe en Cristo considera de que hay un pronóstico que sí es bueno. Y este está basado en Apocalipsis, en el capítulo 21, el verso 1 y el verso 4. No deje de acompañarme a este capítulo, porque es la única esperanza de la cual nos podemos aferrar, considerando el mal pronóstico que el mundo tiene para la raza humana. Capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Verso 4, increíble. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Vamos, ¿cómo es esto? Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Es que las primeras cosas pasaron. Sí, tener fe en Cristo, tener fe y tener la certeza, la esperanza, la convicción absoluta de que vienen tiempos mejores para el mundo es contra todo pronóstico. Es, en otras palabras, es algo que ya sabemos con anticipación que no es posible, diría el mundo. No es posible que venga un tiempo en el cual ya no habrá más llanto ni dolor. No es posible que mejoren los tiempos. No es posible que hayan cielos nuevos y tierra nueva. No es posible que tú te levantes de entre los muertos una vez has descendido de la tumba. No es posible que haya una vida que sea eterna. No es posible. No es posible para el mundo. Esta es la razón por la cual el mensaje de esta semana está basado en algo que no es posible desde el punto de vista del mundo, pero sí para aquel que tiene una relación íntima con el Señor. Esta esperanza, esta posibilidad de fe certera, se fijó en la cruz del Calvario. Pero no fue sino comenzada a anunciar hasta que se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto. En aquella oportunidad en la cual todos estaban unánimes y juntos. Y si usted me acompaña al libro de Hechos, específicamente daremos la explicación del por qué fue hasta en esa oportunidad en la cual los apóstoles podrían tener la plena seguridad de que podían entonces anunciar a Jesús como la única opción de salvación. Estoy entonces en Hechos en el capítulo 2. Este texto ya en algunas oportunidades lo hemos estudiado. Voy a poner el antecedente. En primer lugar, estaban todos unánimes y juntos. En segundo lugar, entonces, reciben la promesa del Padre que cuando estén unánimes y juntos, entonces se derramará el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿y qué con eso? Pues comenzaron entonces a anunciar las maravillas de Jehová, dice el verso 11 del capítulo 2. Sin embargo, Pedro, un neófito de las letras universitarias, de pronto se pone en pie, y por supuesto, se pone en pie ya no existiendo él, sino que existiendo Cristo Jesús en lugar de él, lleno de su Espíritu Santo, y comienza a discernir y a explicar lo que está sucediendo. Y les explica, oye, lo más importante del derramamiento del Espíritu Santo no es que tengan la capacidad de hablar en otros idiomas. Lo más importante no es el que estén haciendo algún milagro o esto o aquello, no. Lo más importante no es lo que están viendo tus ojos, lo más importante es lo que se está realizando dentro de tu vida, transformando tu corazón y tu carácter. Hoy en día ese es el mensaje similar, de acuerdo a lo que estudiábamos la semana pasada. Lo más importante no es lo que pueden impactar tu vista y tus sentidos, sino lo que está transformando nuestras vidas. Y dice el capítulo 2 de Hechos, y estoy en el resumen prácticamente en el verso 36. Sepan pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, hoy Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Una vez entonces aceptado el sacrificio de Jesús allá en el cielo, suficiente para poder sustituirte a ti y a mí, y entonces brindarnos la oportunidad de volver a ser llamados hijos de Dios, entonces sí, llenos del Espíritu Santo, los apóstoles y todos los discípulos en aquella oportunidad tenían la autoridad y el valor moral de anunciar a Cristo Redentor. Y esa misma experiencia, ese mismo mensaje, porque en él no hay sombra ni variación, desde esa época es el que se ha estado anunciando a través de todos los años, a través de los siglos, la historia, la Edad Media, incluso en la actualidad. El tema no ha cambiado. La redención del ser humano se ha dividido en dos propósitos plenamente cumplidos.
El propósito de Dios para la humanidad fue en primer lugar enviar a su Hijo para que nos redimiera, para que ocupando nuestro lugar tuviésemos la oportunidad, decíamos, de volver a ser llamados hijos de Dios, de volver a ser imagen y semejanza del Creador. Una vez satisfecho, cumplido este propósito, entonces hay un único propósito para todos aquellos que aceptamos a Jesús como Salvador personal, y es el que se encuentra registrado en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 9. Este texto también ha sido constantemente analizado por nosotros en otras ocasiones, pero no está de más porque es extraordinario. Estoy en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 9. Y la palabra de Dios dice: mas nosotros, sois linaje escogido, atención, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La pregunta es, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Anunciar a Jesús como Redentor. Analicémoslos un poquito más en detalle. ¿Cómo tener fe en Jesús? Bueno, el punto básico del Evangelio, que es prácticamente el mensaje sobre el cual debemos de girar todos y nuestra experiencia personal, se encuentra registrada en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, vive el Santo en mí. Y al vivir el Santo en mí, entonces empezamos a conocerle cada día de una manera más constante. Y por esa razón tengo que invitarles a que vayamos al libro de Romanos. Y libro de Romanos, estoy siempre en el Nuevo Testamento, en Romanos, en el capítulo 10 y el verso 17. Y la palabra de Dios dice: así que la fe en Cristo, siempre que encuentres en el Nuevo Testamento establecer sobre quién debes de tener fe, siempre el sujeto, el sustantivo, el personaje central, la estrella de la película se llama Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Redentor. Así que la fe en Cristo viene por tener un oído, por el oír, ese oído que se sensibiliza al Espíritu Santo, y se logra sensibilizar, dice la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Entre más sabemos cómo es Él. 66 libros que nos hablan acerca de cómo es Él, de cuánto nos ama, de cómo es que lo ha dejado todo por venir a darnos la oportunidad de nuevamente ser coherederos con Él, de ser llamados hijos de Dios, decíamos. ¿Cómo entonces incrementar la fe? Estableciendo cada día una relación más íntima con el Señor. Esto se entenderá entonces, o esto implicará, o es un sinónimo de decir: cada día vivo menos yo, cada día vive más Él en mí. Y al ser nosotros santos, según lo que decíamos en segunda de Pedro capítulo 2 verso 9, es que somos nación santa y pueblo adquirido. Al ser santos, porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Él en nuestro lugar, pasamos a la siguiente parte. El único propósito que tiene el ser humano en este mundo: anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. No hay nada más importante que anunciar a Jesús. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, la palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 9, que hemos sido entonces, una vez tenemos la experiencia de que Jesús está viviendo en nuestro corazón, entonces pasamos a ser considerados real sacerdocio. Los sacerdotes, tal y como podemos leerlo en Hebreos capítulo 9, en las ceremonias que se llevaban a cabo en el santuario aquí en la tierra, mientras se hacía realidad el sacrificio de Jesús en el Calvario, y que era simbolizado por el sacrificio de un cordero 2 veces al día. Estos oficios eran realizados por los sacerdotes, que se vestían de lino finísimo. Ahora, y era de color blanco, no era de color negro. Y había una intercesión, y había un mensaje muy importante que estos tenían que anunciar. Este se encuentra registrado en Números capítulo 10, verso 10. A son de trompeta, entiéndase bien, o de una vez por todas, apreciados amigos y hermanos,
más importante que anunciar cualquier otro mensaje, más importante que las señales geográficas o astronómicas que se estén dando. Las señales de los tiempos anuncian única y exclusivamente que en medio de la oscuridad que el enemigo quiere establecer en el mundo, la luz de la esperanza, el foco de luz de la verdad y de la vida eterna se centra únicamente en que establezcamos una relación íntima con Jesús. Esa es la razón por la cual Números capítulo 10, verso 10, anuncia que las trompetas tocaban exclusivamente sobre el altar del sacrificio. Nada más importante que anunciar que había una opción de salvación y de vida eterna. No hay nada más importante que anunciar a Cristo Jesús como esa única opción. Nada más importante. Y tengo un ejemplo todavía un poco más adelante. En el Nuevo Testamento siempre vamos a encontrar entonces en el libro de Hechos, en el capítulo 8, la experiencia de un hombre que estaba vacío del corazón, necesitado de que las tinieblas fuesen erradicadas de su vida y entonces surgiera el lucero de la mañana. Y nos encontramos con el tesorero con un eunuco, el tesorero de la reina, y él con ese vacío deseoso se encuentra con un misionero, con Felipe. Pero dice la palabra de Dios, y si usted me acompaña, estamos en el libro de Hechos. Voy al libro de Hechos y la experiencia de Felipe encontrándose con el eunuco. Estoy en Hechos, en el capítulo 8, y dice la palabra de Dios, en el verso 35, y entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Tome nota. Toda predicación se centra única y exclusivamente a anunciar como el objeto y el centro de la salvación, la mayor necesidad de la raza humana. Felipe no se detuvo a considerar la interpretación profética de los tiempos, no se detuvo a considerar si el templo iba a ser destruido piedra sobre piedra, no se detuvo a considerar las profecías, se detuvo a considerar única y exclusivamente a Jesús como la opción de salvación. A Jesús como la opción de salvación. La pregunta entonces es, ¿con qué autoridad eventualmente podemos tener la capacidad de poder hasta anunciar este mensaje? Y la palabra de Dios dice en Hechos, en el capítulo 1 y el verso 8. Palabra de Dios, Hechos capítulo 1 y verso 8. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos hasta en lo último de la tierra. Apreciados amigos y hermanos, tú puedes anunciar a Jesús, pero el anuncio de un mensaje sin el Espíritu Santo, sin haber previamente experimentado una transformación al ya no vivir tú, sino que vivir Cristo en tu lugar, es vacío, es sin amor, es simplemente palabrería de aquel que dice que le conoce, pero que realmente es mentiroso, porque la verdad no está en él, porque no anda como él anduvo, porque únicamente se está fijando en lo que sus ojos pueden ser impresionados por los aspectos externos. Pero Dios no es externo. Jesús viene a transformar internamente nuestro corazón. La condición muy especial para poder recibir el poder del Espíritu Santo es porque todos tengamos un mismo sentir. Y esa es la razón por la cual Hechos capítulo 2 y verso 1 anuncia como previo a la recepción del Espíritu Santo en el aposento alto, en que todos estaban unánimes y juntos. No es posible, es contra todo pronóstico. Se sabe de antemano que no es posible que haya un derramamiento del Espíritu Santo en una congregación que está dividida. Cuidado. Esto es exactamente la experiencia de la iglesia de Corinto, esa que tú vas a encontrar registrada desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 de 1 Corintios, en donde Pablo llega a esta iglesia, una iglesia en la cual les daba igual si Pablo llegara o no. Ellos se sentían bien, ellos tenían de todo, ellos tenían todos los recursos, tenían todos los coros, el departamento de Dorcas estaba funcionando extraordinariamente bien, tenían una liturgia perfecta, con el calendario y el horario exacto y al punto. Estaban acomodados, no sentían necesidad de mayor cosa. Sin embargo,
Todo Primera de Corintios registra paso por paso que era una iglesia, en primer lugar, dividida. Era una iglesia chismosa, era una iglesia con tantos defectos, pero eso sí, solicitaban a voz en cuello el derramamiento del Espíritu. Y sí, dice el capítulo 14, que sí estuvieron en condiciones de recibir un Espíritu, pero no el Santo, sino aquel del cual eran vasijas idóneas para ser llenos de él, un espíritu alejado de la verdad, un espíritu alejado de la luz, un espíritu inundado por la oscuridad. Y por esa razón, el mensaje de la iglesia de Corinto en el capítulo 14 es un mensaje que no edifica, que no hace crecimiento, que es de confusión, un mensaje que nadie entiende. Hoy en día es importante, es necesario, es indispensable, es de suma urgencia que para poder tener una congregación unida, una iglesia que esté lista para ser inundada por el poder del Espíritu de Dios, en primer lugar tengamos una experiencia personal con el Señor y ya no vivamos nosotros, sino que viva Jesús en nuestro lugar. La pregunta es, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Él es la opción? ¿Por qué creer en Cristo si el mundo, el pronóstico, el conocimiento previo que tiene el mundo es que nada de lo que está anunciando un pueblo por el cual viene el Señor es posible que suceda? Simple. Hechos capítulo 4, verso 12. Y la palabra de Dios dice en el libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 12, Nuevo Testamento, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué en Jesús? Es que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Apreciados amigos y hermanos, no existe otra opción. Si hay esperanza alguna, no existe otra esperanza más que alrededor de que Jesús venga pronto. El Señor viene, pero no viene porque existan terremotos. No viene porque el sol se oscurezca a través de un fenómeno astronómico como los eclipses. No viene porque hayan guerras en Medio Oriente. No viene porque las congregaciones que no están siguiendo al Cordero por donde quiera que va tengan banderas de Israel en sus templos. No viene porque estemos escuchando oradores de denominaciones cuya fe no está pegada 100% a la palabra de Dios. No, mi Jesús viene porque, en primer lugar, porque Él lo prometió y no sabe fallar. Bendito sea el nombre del Señor. Mi Señor viene porque Él me amó de tal manera que ha venido a rescatar a todos aquellos que ahora son considerados por el cielo como hijos de Dios, porque no nos abandona, y viene porque ha ido a preparar morada para nosotros, y nos llevará, y estaremos allí, en ese lugar que para el mundo con anticipación no es posible que suceda, pero para el Señor es nada menos que lo habitual, lo común, lo normal para el universo. Una atmósfera en donde no hay más llanto ni dolor. Yo recuerdo que hace algunos años recibía una cátedra con un maestro a quien yo admiré muchísimo, de nacionalidad española, el doctor Salvador Aguado Andreu. Era un doctor en filología. De él aprendí a tener cierto amor a la etimología de los vocablos. Recuerdo que él nos compartía una anécdota. Él era una autoridad en filología y miembro de la Real Academia Española. Por lo tanto, cada vez que él daba una opinión, era punto de referencia. En cierta oportunidad quisieron encallejonarlo en una respuesta en la cual de una u otra forma él podría quedar mal o causar una polémica. Y le preguntaron: doctor, ¿cree usted en Dios? Y la respuesta del doctor Aguado fue la siguiente: sí creo. Pensando que le habían logrado entrampar, la siguiente pregunta era natural, caía por su peso. ¿Y por qué? Y la respuesta del doctor fue la siguiente: porque mi madre también creía en él. Consternado, el periodista entonces dice: vamos, pero eso no es lógico.
que usted base la creencia en la existencia de un Dios, porque su madre también creía en él. A lo que la respuesta inmediata del doctor fue la siguiente: no importa si a usted le parece lógico o no, lo único que yo sé es que mi madre jamás me mintió. Y si ella creía que existía un Dios, es porque existe un Dios. Apreciados amigos y hermanos, una respuesta no bíblica, una respuesta basada en el amor hacia otro ser, pero tú y yo podemos tener una respuesta más contundente, basada en nuestra experiencia personal, de las maravillas que Jehová ha hecho en tu vida y en la mía. Una respuesta que se rige simplemente porque hemos aprendido en este caminar juntos con Él, que Él no sabe fallar, que Él no miente, y que si Él dijo que vendrá, vendrá. Que si Él dijo que fue a preparar casa para mí, así es. Que si Él dijo que su sacrificio en el Calvario me ha hecho que sea de nuevo considerado imagen y semejanza del Creador, Hijo de Dios, parte del universo que debe vivir por siempre, es porque sin duda alguna así será. Si Él prometió que habrán cielos nuevos y tierra nueva, en donde podremos habitar tú y yo, sí, ese lugar maravilloso que contra todo el pronóstico del mundo, no habrá más llanto, habrá seguridad, no habrá dolor, la existencia de la raza humana se prolongará hacia la eternidad. Por supuesto que lo creo, por supuesto que lo creo. Y es que ya no vivo yo, sino que vive Él en mí. Y esta es la razón por la cual también, contra todo pronóstico, anunciamos que aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará para llevarnos a ti y a mí de nuevo, de vuelta, en verdad, a nuestro hogar.